tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al programa El Faro, este programa que está dedicado a la psicología y sobre todo dedicado para ustedes, hecho con mucho cariño. Cada semana estamos aquí para hablar de algo diferente y como siempre he dicho la psicología es tan amplia porque tiene que ver con la conducta del ser humano, con sus reacciones, con cómo enfrentamos la vida, cómo solucionamos problemas, cómo no los solucionamos y cómo vivimos a través de los conflictos personales, sociales, internacionales, todo tiene que ver, hay una parte que tiene que ver con psicología y por eso llega a ser tan apasionante y que pues los temas no se acaban. Ya cuando vamos llegando a un punto resulta que el ser humano cambia, que las actitudes cambian, la dinámica familiar cambia y nuevamente hay que volver a empezar a estudiar, a trabajar, a investigar qué pasa y cómo suceden las cosas. Y esto pues para muestra un botón, nuestra ciudad, nuestro ex pueblo que antes era tan pequeño, que había personas, un número reducido de personas, todos nos conocíamos. Y con el crecimiento que ha tenido, cómo se ha ido complicando la vida y cómo se ha ido engrandeciendo y creo que mejorando, yo estaría segura que mejorando, siempre el progreso debe ir siendo para mejor y todo eso nos va dando pues más tela de dónde cortar para definirnos como seres humanos, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra conducta. Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante que no le compete tanto a la psicología, sino a la psiquiatría por el tipo de problema que es y bueno, de eso precisamente vamos a hablar y a describirlo, que es la esquizofrenia, que se habla de que hay un 1% de pacientes de padecimiento de este tipo de enfermedad mental a nivel mundial y bueno, yo creo que es un índice alto, pero veremos, por eso siempre tenemos a un especialista, no vamos a hablar de lo que no dominamos, no vamos a hablar de lo que no sabemos, pero siempre hay alguien que domina el tema, que le apasiona y que tiene la vocación. Y en este caso, pues nos vamos a hacer acompañar del doctor Rubén Valdovinos, que nos hace el gran favor de venir, le hicimos la invitación y acepta, y pues al ser psiquiatra, nos va a poder ayudar mucho a entender qué es esto de esquizofrenia y sobre todo, como siempre digo, hacer una evaluación de nuestra familia, en nuestros casos y atendernos, siempre atendernos, no dejar las cosas para después. Entonces, pues, les presento al doctor Rubén Valdovinos. Buenas tardes, doctor, bienvenido. Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? Gracias por venir. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues esta es su casa y nos encantaría que nos hablara de usted, primero sus datos y esos datos generales, ya sabe. Bueno, como acaba de mencionarlo, mi nombre es Rubén Valdovinos Fabián, soy médico psiquiatra. A lo mejor es conveniente solo decir unos breves datos, no creo que sea tan importante el currículum como empezar con la primaria, ni mucho menos, pero cuando menos mencionar que estudié medicina general en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bien. Y posteriormente hice un posgrado en psiquiatría. En aquel momento se hacía primero un curso de introducción a la especialidad, que es residencia rotatoria, se llamaba. Actualmente no se hace. En mi caso sí ocurrió así que tuve que hacerlo. Fueron, digamos, 5 años de posgrado, si no mal recuerdo, de 1978 a 1983, y no estoy haciendo mal las cuentas. Después de medicina, 5 años. Así es. Ajá. Así es. ¿Y ahí ya fue que estuvo? ¿Eso es ya la especialidad de psiquiatría? Sí, Ajá. sí, de hecho esta la realicé en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, pues un hospital de concentración a nivel nacional. En aquel momento me tocó una generación en la que fuimos la primera generación que llevaba además un curso universitario o que tenía reconocimiento universitario, Sí. Así que teníamos que ir cuando menos los fines de semana con el doctor Ramón de la Fuente Muñiz a
a la Escuela de Psicología, Psiquiatría y Salud Mental de la UNAM, para esto con el fin de que tuviéramos reconocimiento universitario. Y esa fue la primera generación que lo tuvo. Afortunadamente, posteriormente ya todas las generaciones del Fray Bernardino Álvarez tuvieron este reconocimiento. Yo creo que es una de las grandes ventajas el estar en la Universidad Autónoma de México, el poder tener maestros muy renombrados, ¿no? Investigadores, gente estudiosa. ¿Fue tu caso? Sí, seguramente, aunque pensaría yo también que yo siendo michoacano me siento orgulloso de una universidad en la que no estuve, como es la Michoacana, y pues no creo que se pueda olvidar al doctor Chávez como cardiólogo de la Michoacana, aunque posteriormente haya estudiado en el Distrito Federal. Y en el caso de la Universidad de Guadalajara, pues también algunos renombrados médicos como el doctor Liparoli en algo que no tiene que ver con la psiquiatría, pero pues, si estamos hablando de médicos renombrados, un gran dermatólogo. Pero sí es cierto que por allá pues se cuenta se ha contado siempre con médicos muy renombrados, como usted lo menciona. Sí. Bueno, la ventaja también pues que en la universidad se hace investigación. ¿Hay investigación en psiquiatría? ¿Hay gente que se esté dedicando a eso? Sí, siempre lo ha habido, pero para mencionar un dato concreto, hay un compañero mío, Salim Pascual se apellida él, que es jefe de investigaciones, es un investigador a nivel nacional y es el jefe de investigaciones psiquiátricas del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Y por otro lado, pues todo el mundo sabe que aproximadamente el 50% de la investigación nacional se hace en la UNAM, aunque quizá con envidia por mi parte, por ver el repunte que ha tenido ahorita una institución como el Instituto Politécnico Nacional también, destacando mucho en investigaciones. No precisamente, no, sí, desde luego, en su disciplina, ¿no? La tecnología. Sí, bien, doctor, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a un corte, ya vamos viendo cómo vamos a ir desarrollando este tema y regresamos para empezar a hablar de esquizofrenia. Volvemos. Bien, ya estamos aquí de regreso, vamos a hablar de esquizofrenia con el doctor Rubén Valdovinos y pues vamos a entrar en materia. Nos estabas hablando de tus estudios y de el hecho de ser psiquiatra. A mí me gustaría que nos comentaras primero por qué psiquiatría. Estábamos platicando y decías no sé, ¿desde cuándo decides ser psiquiatra y que esa era tu vocación? Bueno, hay una anécdota personal incluso relacionada con los Reyes. Yo estudié la secundaria y la preparatoria aquí en la ciudad, por ahí Juan de San Miguel, y había pensado yo siempre que quería ser psicólogo. En aquel tiempo estaba de director el padre Castro, creo. Antonio Castro. Sí, y fui y le pregunté me preguntó qué bachillerato quería, porque empezaban a escogerse así los bachilleratos separados. Entonces le dije que no sabía, que yo quería ser psicólogo, y me dijo que para ser psicólogo tenía que ser primero médico. Y entonces le pedí que me dejara pensarlo cuando menos 24 horas y le contestaba, y me fui porque tenía temor pensar hasta en poner una inyección.
Y cuando estuve a solas pensando en que sí era capaz de, pues incluso de inyectarme yo mismo, fui y le dije que en efecto, que pues que sí quería ser psicólogo, porque él me había dicho que se necesitaba estudiar medicina general primero para eso. Psiquiatra. Sí, para ser psiquiatra. Y entonces, pues me puse a estudiar medicina general y estaba contentísimo, ya hasta planeando que me iba a ir a alguna población en donde no hubiera casi servicios médicos, como podía ser Chiapas o Oaxaca o en algún lado. Feliz de la vida, hasta que empiezan a aparecer los exámenes para ingreso a las especialidades a nivel nacional, y pensé, bueno, yo siempre quise ser algo así, no sé si había pensado incluso en alguna película, quise ser algo así, y aunque estoy muy contento con la medicina general, voy a intentar, voy a hacer este examen que nadie pasa. Pensé que a menos que tuviera relaciones muy importantes con políticos muy importantes o alguna cosa así. Y bueno, me lanzo así a puro valor mexicano a hacer el examen y lo paso, y entonces eso pues ya se relacionaba con aquella idea antigua de haber querido ser psicólogo, y pensé, pues esta es mi oportunidad de realizarme en ese sentido. Y el por qué, pues usted sabe muy bien de las motivaciones de tipo psicológico, de tipo inconsciente. Seguramente que era con la intención de curar algún problema personal, de resolver alguna bronca así de tipo mental, alguna situación psiquiátrico propia. en mi propia persona, sí. Aunque el camino fuera largo, hubiera sido más sencillo ir a pagar terapia, otra persona. ir a terapia. Sí. Sí, de hecho es una acusación que nos hacen, ¿no? Tú estudiaste psicología seguro por tus problemas. Pues sí, ¿qué? Y el que estudia arquitectura y el que estudia abogacía, pues va por, no sé, cada quien, uno va por dinero, otro va para otras situaciones. Entonces creo que la carrera debe servir para realizarnos, para trabajar, y si vamos a trabajar en ello, pues qué mejor que sea lo que nos guste, ¿no? Elegimos el tema de esquizofrenia. Nunca hemos hablado de este tema porque para mí pues son situaciones muy complicadas, tienen que ver fisiológicamente, conductualmente. ¿Cómo podríamos introducirnos al tema de esquizofrenia? Bueno, a lo mejor saltándonos ya el tema de qué es la psiquiatría en general, porque pues no lo podemos saltar, a ver. Pero podría ser, bueno, es que a lo mejor aquí conviene una definición simplísima, ¿no? Y derivada hasta de la etimología de la palabra, de psique, mente y iatros, médico, que sería pues ahora sí que el tratamiento de los problemas psicológicos, más que nada mentales, por parte de un médico. Y posteriormente pues ingresamos al tema prioritario para la psiquiatría básico, la esquizofrenia, de manera que se considera que el día que se logre descubrir la etiología de la esquizofrenia, la psiquiatría va a avanzar a pasos agigantados de una manera extraordinaria. Y por supuesto que se está trabajando sobre las causas de la esquizofrenia, de las cuales quizá un momento más adelante podremos hablar, para simplemente ahorita mencionar que si no tenemos la etiología de la esquizofrenia, entonces tenemos que pensar en una manera práctica, operacional, de hacer un diagnóstico. Y diríamos que el diagnóstico tiene que estar dado por una sintomatología primaria. Encontraríamos en la esquizofrenia entonces trastornos en el pensamiento, trastornos en el afecto y trastornos en las relaciones. Nos permite, doctor, que tenemos un video que habla un poco de esto, no tan profundamente, pero nos sirve para ir ilustrando esto. Regresamos y continuamos con este tema.
enfermedad mental que se llama esquizofrenia. La gente tiene que saber que las personas que tienen esquizofrenia pueden tener una vida normal, pero en México existe el problema de que el 50% de los pacientes con esta enfermedad no recibe el tratamiento adecuado. La esquizofrenia es un trastorno mental grave en el cual las personas sufren alteraciones en su manera de percibir la realidad y esto les puede conducir a errores de juicio o en la toma de decisiones, las cuales pueden poner en riesgo su vida o la de las personas que los rodean. La psiquiatra Jacqueline Cortés Morelos, médico de la Unidad de Psiquiatría y Salud Mental en la Facultad de Medicina de la UNAM, explicó algunos de los síntomas más notorios de una persona con esquizofrenia que carece o abandona su tratamiento. Sin embargo, una persona que no está tratada está despegada de la realidad. Tiene ideas que no son reales, pero que él considera que son reales. Como por ejemplo, sienten que los siguen, los persiguen, les quieren hacer daño, los vigilan con cámaras escondidas, con micrófonos escondidos, o pueden tener ideas de que a lo mejor ellos son algún personaje en especial, algún artista o el presidente, o ideas a lo mejor en donde les están mandando mensajes especiales a ellos. Un paciente con esquizofrenia puede tener alucinaciones auditivas, como escuchar voces, y puede también tener alucinaciones visuales, como ver sombras, animales o personas. Estas alucinaciones pueden provocar accidentes o agresiones contra personas que el paciente considera peligrosas. La esquizofrenia se presenta en hombres con el doble de frecuencia que entre mujeres. Entre varones aparece entre los 15 y los 25 años de edad, mientras que en mujeres se manifiesta entre los 25 y los 35 años. Existen varias razones por las cuales los pacientes abandonan sus tratamientos cuando ya han sido diagnosticados. En algunos casos es porque las medicinas les provocan efectos adversos como rigidez en algunos músculos, excesiva producción de saliva o sensación de agotamiento. Pero en muchas ocasiones los pacientes abandonan el tratamiento porque están seguros de que no están enfermos, como indica la psiquiatra Jacqueline Cortés de la Facultad de Medicina de la UNAM. Una de las causas es que el paciente no tenga conciencia de enfermedad, que él no crea que tiene esquizofrenia y que piense que es cualquier otra cosa, y dentro de su misma enfermedad pueda tener la desconfianza de que a lo mejor a través del tratamiento se le esté haciendo daño o se le esté envenenando, si es que tiene esa idea delirante o despegada de la realidad, y entonces piensan que como ese medicamento le va a hacer daño, pues no se lo va a tomar. Estamos hablando sobre esquizofrenia, la psiquiatría, que es una disciplina ya separada de psicología, tiene que ver con medicina, con la parte fisiológica, cerebral, mental del ser humano, y por eso pues tiene que haber un especialista para esto, y estamos hablando de esta esquizofrenia, un padecimiento mental que no está abordado por psicología. A lo mejor cuando una persona de la familia lo padece, se ve afectada, siempre como sabemos, se afecta a una sola persona, afecta a los demás, y por esta razón pudiera ser un problema interdisciplinario, doctor, en el que no solamente el psiquiatra entraría. ¿Qué te parece si vamos entrando ya a lo que es la esquizofrenia? No sé si algunos síntomas, cómo se manifiesta. Sí, desde luego el manejo interdisciplinario es muy importante. Hay, pues incluso en los hospitales psiquiátricos, equipos
multidisciplinarios, constituidos incluso por trabajadoras sociales, enfermeras psiquiátricas, por supuesto psicólogos, psiquiatras, en fin. Trabajador social, hasta licenciados, yo creo a veces, abogados quiero decir. Sí. ¿Cómo podría una persona, alguien que nos esté viendo, saber si es esquizofrenia o no? ¿Es posible? La persona que lo padece no podría saberlo porque uno de los principales síntomas, quizá ya no primario sino secundario, es una pérdida de contacto con la realidad y es una no conciencia de tener un padecimiento mental. No se puede sentir que se tiene un padecimiento mental, a diferencia, por ejemplo, de la depresión, en la que sí la persona, si se siente muy triste, si no sabe del todo que tiene depresión, sí lo sospecha fuertemente, pero en el caso de la esquizofrenia, no, ni siquiera los familiares llegan a sospecharlo, pero sí se dan cuenta que algo está mal con el familiar. Claro. De hecho, son los pacientes más difíciles que nunca quieren acudir a consulta. A veces tienen que ser tratados como niños y llevados prácticamente a la fuerza, algunos incluso internados en contra de su voluntad. Medicados. Aunque para esto, desde luego, como se ha desarrollado la legislación en ese sentido, no es posible por la decisión exclusivamente en este caso, de un médico psiquiatra internar a un paciente, sino que debe cuando menos estar presente otro psiquiatra y estar de acuerdo los familiares. Debe haber varias personas para que después no sea acusada la persona de secuestro o alguna cosa así, pero no es posible que la propia persona sienta que está mal. Empieza a sentir un síntoma muy típico de la esquizofrenia, que es perplejidad. Empieza a sentir una extrañeza de su propio yo y de sus vivencias, una ruptura con su propia biografía, de ser una persona que se comportaba de una determinada manera, empieza a comportarse, como sabemos, de una forma extraña, con aislarse, a tener también sentimientos ambivalentes, una afectividad aplanada, como si no estuviera sintiendo. Y por supuesto que esto afecta las relaciones sociales. Desde luego se aísla ante un mundo que lo está sorprendiendo, que lo está de alguna manera atosigando, pero con conciencia clara. Esto no es confusional, no es como el padecimiento que puede ocasionar alguna droga que llega a asemejar a la esquizofrenia, pero que sin embargo tiene otros componentes que nos pueden hacer distinguirla. Pero insisto en la respuesta de que no se da cuenta la propia persona. No, pero sí sería importante para el público, la familia o alguien, el saber en qué momento buscar ayuda, en qué momento estás resaltando que algo que hay que tomar muy en cuenta, y es en general, tienes un tipo de comportamiento y de pronto un cambio. Eso es un indicador, ¿no? Es un indicador de que algo pasó, algo está pasando y hay que atenderlo. Y también es una gran diferencia entre lo que sería psicología y psiquiatría, que sería esto de la conciencia. El paciente de psicología dice, tengo un problema, necesito solucionarlo, voy por ayuda. Eso es muy diferente, o sea, es un paciente muy, muy diferente. Bueno, depende, también a veces no se le dice paciente. Y la parte del esquizofrénico, pues definitivamente no tiene ese nivel de conciencia, o está perdido, como decías, en su yo. Yo estaba leyendo que tiene que ver una mente, que una parte está en la realidad y otra parte fuera de la realidad.
¿Es algo así? Bueno, eso nos llevaría precisamente a una de las definiciones de la psiquiatría que se ha mantenido por más tiempo, a diferencia de el gran clasificador de la psiquiatría que fue Kraepelin. Vino mucho tiempo después a modificar el término, un suizo, Eugene Bleuler, y precisamente él fue el que habló de lo que significa esquizofrenia, que es mente escindida, como dividida, cosa que no había hecho el gran clasificador Kraepelin en su momento, que había considerado que la esquizofrenia era una demencia, le había llamado demencia precoz. Posteriormente Bleuler, este psiquiatra y otro psiquiatra alemán, Kurt Snyder, vinieron a hacer la diferenciación, vinieron a darse cuenta que ni era demencia y ni siempre era precoz, excepto en el caso de la esquizofrenia hebefrénica, porque lo de hebefrénico, como sabemos, se refiere a personas muy jóvenes. Entonces, sí, en efecto, parece ser que hubiera dos yos en una persona. Esto suena extraño, pero para fines de investigación de todas maneras resulta interesante. Pudiera ser que fuera casi imposible tener dos yos, sin embargo en el esquizofrénico parece tener un yo central y otro yo enfermo que se estuviera como peleando, hablando así en términos un tanto populares, con el yo original, incluso que le ordena cosas, que hace comentarios acerca de su propia conducta, que lo critica, que lo ataca en alguna forma. Así que creo que es exacta la descripción que usted hace de esa eso. División. Así es. Bien, y bueno, esto nos da datos de un comportamiento que no va muy de acuerdo a la actualidad, a la realidad. Cuando una persona está hablando de cosas, le podemos llamar incongruencia. Esto lo vamos a definir regresando en conductas ya muy específicas. ¿Cómo es esto de la esquizofrenia? Regresamos. ¿Qué tal? Qué bueno que siguen con nosotros. Estamos hablando de esquizofrenia, los síntomas, los signos de este padecimiento. Vamos a un video para ver algunos de estos síntomas. Regresamos. La mayoría de las personas que desarrollan esquizofrenia suelen tener algunas características de personalidad desde mucho tiempo antes de que se detone la primera crisis de la enfermedad. Son personas introvertidas, frías, que ponen distancia entre ellos y las personas que los rodean. En muchos de los casos, la enfermedad se presenta después de una crisis fuerte en la vida, la cual puede haber elevado su nivel de estrés. Este tipo de eventos ya han sido estudiados por los investigadores especializados en esta enfermedad, como la doctora Cortés Morelos. Casi siempre se desencadena o debuta una enfermedad llamada esquizofrenia a la que el paciente ya venía predispuesto genéticamente. Casi siempre aparece después de algún factor estresante en el ambiente. Por ejemplo, he tenido pacientes que inician con su enfermedad después de la muerte de su mamá o de algún ser querido o de alguna situación traumática en la vida, como pudiera ser, no sé, algún asalto, un secuestro, o después de que perdieron su trabajo. O sea, casi siempre alguna situación estresante en el ambiente pudiera desencadenar una enfermedad llamada esquizofrenia a la que ya vienen predispuestos.
Una persona que tiene esquizofrenia, pero que está bien tratada, puede tener una buena calidad de vida. El tratamiento debe ser recetado por un especialista, pero se pueden conocer algunas de estas herramientas terapéuticas en la página de internet www.lundbeck.com.mx. La gente tiene que saber. My teleporting is better. Rocket fuel. Por favor, ¿qué conductas son las que presenta un esquizofrénico? Bueno, a pesar de haber dicho que la psiquiatría pues era una de las ciencias de la conducta, la conducta en general que puede observarse en un esquizofrénico, aparte de la básica de esta sintomatología primaria que ya había mencionado, de trastornos en el pensamiento, trastornos en el afecto y trastornos en las relaciones, no necesariamente esto es muy notable, pero dependiendo del tipo de esquizofrenia, porque se mencionan varios tipos, como la hebefrénica, la paranoide, incluso se habla de esquizofrenia simple, y otros más hablan de esquizofrenia residual, pero en lo que casi todo mundo parece estar de acuerdo es en tres tipos de esquizofrenia: en la paranoide, en la hebefrénica y en la catatónica. Entonces la conducta, por ejemplo, del paranoide pues va a ser de suspicacia, de esconderse, e incluso de huir, o a veces también de atacar. Siente peligro. De atacar al sentir peligro, sí, pretendiendo defenderse. Y el esquizofrénico de tipo catatónico no se mueve, o sea, casi no externa nada, prácticamente no habla, excepto en algunos momentos en que pudiera presentar agitación, pero llega a comportarse casi como una estatua, como si fuera un mono de cera, de que puede uno moverle los miembros y él permanecer con ese síntoma llamado flexibilidad seria, precisamente por lo de la cera. Y por supuesto ese comportamiento pues es muy distinto al del paranoide, claro, al del esquizofrénico paranoide, que a veces se vuelve incluso litigante, anda peleando causas, por supuesto siempre perdidas. Sí. Y en cambio la esquizofrenia simple o hebefrénica se deteriora mucho la persona y tiende a tener una conducta y un pensamiento muy apagado, pocos movimientos, puede permanecer mucho tiempo en su cama, no se asea, no tiene ningún interés en eso, en bañarse, en cambiarse, en asearse, ni mucho menos. Entonces, y dependiendo de la propia biografía, de las propias vivencias personales, esto hace ya no los síntomas básicos de la esquizofrenia, sino muy personales, que dependen de la biografía, de las vivencias, de la cultura, y dependiendo de eso también pueden ser sus ideas delirantes. Hay que hacer notar que en la esquizofrenia
casi no existen alucinaciones en contra de lo que se cree. Las alucinaciones básicas son las auditivas. Ok, los que escuchan voces, eso es muy característico, ¿no? El auditivo, el escuchar voces. Sí. Vamos a ir a un corte y ¿qué te parece si iniciamos con esto en el siguiente respecto a ese síntoma tan característico de la esquizofrenia? Vamos a un corte y regresamos. Bien, tenemos un video en el que vamos a poder ver el caso de una persona sufriendo este padecimiento y vamos a ir describiendo ese comportamiento. Vamos con el video. Hola, mi nombre es Carlos, tengo 19 años y tengo esquizofrenia. Mis padres están separados, vivo con mi padre, pero generalmente vivo solo en mi casa. En la escuela me maltratan, me pegan, no tengo amigos. Vivo solo prácticamente. La peor época de mi vida fue hace 2 años más o menos. No me podía controlar, tenía otra personalidad. A mi mamá yo nunca la conocí y bueno, mi papá es alcohólico. Viene a casa y es un peso para mí, no soy un peso para él. Tengo que cuidarlo siempre. La verdad, no sé cómo. En esos años abusaron mucho de mí. Me veían en la calle los chicos y me pegaban. Abusaban verbalmente, me insultaban. No podía estar tranquilo un solo día. Y en el hospital yo la pasé muy mal. Me sentía muy solo. Algunas veces me ponía a pensar por qué me estaba pasando esto. Y no encontraba la respuesta. Pero fue lo peor que me pasó en mi vida. Acá fue donde estuve internado. La verdad la pasé muy mal. Tuve varios intentos de suicidio, por eso terminé acá. Cuando salí del hospital había cambiado un poco mi vida. Me sentía mucho mejor. Empecé a pensar las cosas de otra manera. Pero la gente me seguía tratando igual y eso perjudicaba mucho a mí. No podía terminarme de curar del todo. Pero la verdad... Bien, doctor, pues estamos viendo aquí un caso donde presenta una especie de tics o movimientos no muy congruentes con la realidad, si va caminando, no sé si su mente también va en otros pensamientos, como estábamos diciendo, una parte de él en la realidad, otra parte de él fuera. Algo del video que nos quisieras comentar. De hecho, estaba pensando en eso, me llamó la atención que presenta también una serie de síntomas, o cuando menos uno de ellos, de los llamados secundarios, que se montan sobre la sintomatología primaria y que se llaman manierismos, o sea, a veces movimientos pues extrañísimos. En este caso quizá no sean así tan fuera de lo común o demasiado llamativos, pero creo que corresponden a eso.
Pero nos estabas hablando de la situación de escuchar voces, que puede ser algo ya muy característico. Si no hemos visto algún caso en la realidad, hay muchas películas, hay situaciones también que hasta, no sé si se exagere, que esas mismas voces hacen que ofendan a alguien, o algunas películas, por ejemplo, de asesinos seriales, porque escuchan voces y les están dando órdenes. Y nos estabas comentando algo de esto, de ese síntoma de escuchar voces. ¿Qué nos dices? Bueno, es típico, son típicas las alucinaciones de tipo auditivo y estas de tipo imperativo en las que reciben órdenes. Se pueden dar casos en que sí lleguen a asesinar, aunque no es frecuente. De hecho, no podríamos relacionar a los asesinos seriales con esquizofrénicos. Más bien es extraño, porque exceptuando el esquizofrénico paranoide, los demás tienen tanta confusión que difícilmente podrían concebir un plan para okay. asesinar. Entonces pienso que se les ha satanizado de alguna forma. Yo pensaría que la mayor parte de pacientes es difícil que cometan crímenes, aunque obviamente sí se dan casos. Suele pasar. Sí. Más bien te decías que esas voces son incluso a veces para lesionarse, o para ofenderse o ofender a otro, no a ese nivel de violencia. Pero sí se da esas voces, como sí, amigos. Sí se dan, incluso también voces así que les ordenan a asesinar a alguien en un momento dado, sí es factible. Por otro lado, también esto de que de que la voz sientan que les ordena autoflagelarse, se ha visto casos que incluso llegan a destrozarse los músculos como si estuvieran anestesiados prácticamente. Sin dolor, sí, no haciendo contacto como si con la realidad. Un nivel muy elevado, un umbral muy elevado al dolor. Una pregunta que nos hacía William, doctor, respecto a que los tratamientos o si hay cura para este padecimiento. Casi pareciera haber cura. Existen medicamentos muy interesantes que logran modificar bastante la conducta, que logran hacer desaparecer las alucinaciones, las ideas delirantes. Estos medicamentos son llamados neurolépticos. No quisiera dejar de mencionar también la terapia electroconvulsiva, que algunos la consideran ya anticuada, pero que sin embargo en casos muy específicos y probablemente solo en 2 padecimientos, uno de ellos la esquizofrenia, y cuando no han respondido bien al tratamiento psicofarmacológico, se utiliza la terapia electroconvulsiva. Que nosotros solo se ha conocido como electroshock. Así es. ¿Es esa? Sí. Es más, los aparatos no son muy costosos, pero la mayor parte de nosotros, por ejemplo, ni nos preocupamos por adquirirlos por los prejuicios que tienen las personas, que tiene la población en general, que piensan que un médico que da electrochoques es un médico cruel que tortura a sus pacientes. La idea de esto es activar, mover cerebro. ¿Cuál es el objetivo de un electroshock? Bueno, se descubrió por un médico italiano que, haciendo observaciones, se dio cuenta que las personas que convulsionaban prácticamente no tenían depresión y no tenían padecimientos psicóticos, que habrá que decir que todos los padecimientos mentales los podríamos dividir en 2 grupos, 2 grandes grupos, que sería por un lado las neurosis, dentro de las que cabrían la depresión, por ejemplo, y muchas otras, y por otro lado la psicosis, siendo la esquizofrenia la psicosis por excelencia. De hecho, existe un mal término para los padecimientos mentales como es el de locura,
pero prácticamente ningún padecimiento merece el calificativo de locura, y si alguno lo mereciera, aunque se escuche feo, pues sería la esquizofrenia y prácticamente como el único. Okay. Bien, entonces para ir aterrizando el tema y para nuestro auditorio, una persona que presente algún síntoma sospechoso, ¿con quién tendría que ir primero? ¿Médico general? O ya que estamos teniendo esta información, pueden recurrir a ti por medio del teléfono que se está poniendo. ¿Qué casos serían los que te podrían llevar a ti también? Bueno, actualmente está ocurriendo eso que se salta la gente. A veces ocurren prácticamente así en forma directa a los especialistas. Probablemente no sea el camino más adecuado. Pienso que habría que ocurrir por decir, por una parte, a los médicos generales, desde luego también aprovechar que a los psicólogos a veces les tienen un poquito menos de temor, y esa sería tal vez la manera, canalizar así a las personas. Es difícil que directamente vaya una persona a consulta con un psiquiatra, sobre todo viendo al psiquiatra a veces casi como enemigo público número Pero tú uno. lo recomiendas, o sea, si eso no lo hacemos, no tenemos el hábito, pero ¿qué sería más sano? Pues buscar la ayuda, ¿no? Incluso si llegara un caso que no te corresponda, pues tú mismo lo canalizarías a donde corresponda. ¿Tú recomiendas al público que busque ayuda cuando note algún síntoma? Por supuesto, sí. Bien, bueno, que este tema pues podría darnos para más y ir viendo mucho más lo de los síntomas y los tratamientos. Lo que sí queremos que quede esa inquietud de no quedarnos con la duda, preguntar, llamar por teléfono, buscar en internet. Ya ahorita la información está a la orden del día, y siempre buscar la manera de estar bien, de estar saludables, de ser felices y tener espacios pues para todo. Les agradecemos mucho su atención, los esperamos para el próximo programa y muchas gracias al doctor Rubén Valdovinos por haber estado con nosotros y hasta la próxima. Muchas gracias.